Vamos entonces a continuar con nuestra clase. Entonces pasamos a un órgano que se llama el colon. El colon forma parte ya de esta estructura como tal y vemos cómo su principal función es absorción de agua, de sodio y de minerales. Él retira el 90% del líquido que ingresó, tanto como saliva, como ácido clorhídrico, como mucina, pepsinógeno, tripsina, bilis y demás, y empieza a absorber el agua y empieza a quedar un quimo isotónico pero deshidratado. Y es ahí donde empieza a generar ya esos residuos, después de haber absorbido los minerales, los nutrientes y demás, en el hilo en yeyuno, para que empiecen a hacer unas heces semisólidas. Desde la ampolla iliocecal se continúa en parte ascendente, colon transverso, colon descendente, para generar al final una masa que puede ser compacta, que veíamos como ese pan que colocamos en la boca se ablandaba. En este caso, todo el líquido que puede tener una S se absorbe en líquido. ¿Para qué? Para poder llevar una S semisólida a la última estructura que es de nuestro tubo digestivo. Y entonces vemos cómo luego de estar en las asas del intestino delgado, entre duodeno, yeyuno, ilio, llegamos aquí a la válvula iliocecal, que está por acá, está en el apéndice. Él nuevamente se por el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, hasta llegar a encontrarse al sigmoide. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones anatómicas? Tiene un diámetro mayor que el intestino delgado, tiene una longitud cercana a los 100 centímetros, o sea que apenas logra cercano a 1 metro. Fibras de capas musculares externas agrupadas, que se llaman las astruas. La mucosa no contiene vellosidades, pero solamente es por difusión pasiva. Las glándulas crónicas consisten en proyecciones de la mucosa secretora de moco y los ganglios linfáticos en el ciego y en el apéndice. La porción del ilion que contiene la válvula iliocecal se proyecta, o sea, ya es como algo así. No solamente llega aquí como la anterior, sale sobre la estructura del colon y genera una presión totalmente que evita que se devuelva un contenido, ni siquiera los gases que se produce la fermentación, o si hay totalmente un impactamiento fecal o un estreñimiento, puede dilatar todo el colon, pero no puede llegar a ingresar al intestino delgado. Evita el reflujo de los contenidos colónicos hacia el ilion, y las ondas peristálticas hacen que, si ella está cerrada, disminuya un poco a poco el intenso movimiento para evitar solamente una extravasación del líquido. Y algo muy importante que le digo yo a los papás: cuando un niño tiene sin hacer del cuerpo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, pues él va a tener un colon rebosado. Y si sabemos que hay una disminución de las ondas peristálticas, pues él no va a tener hambre, no va a querer comer porque le duele, porque está distendido. Entonces hay que siempre vigilar que los niños hagan sus necesidades de manera constante para evitar esas lesiones. Entonces, la salida del alimento del estómago hacia el duodeno relaja el ciego. Entonces, no es que uno coma y de una vez vaya a hacer popis, no. Así como es un movimiento sincrónico, cuando usted está colocando un alimento acá en la boca, se mueve y hace un vaciamiento del estómago, se mueve el ilion de ayuno, cae al colon, y todo hacia las sigmoides debería ser regular para que una persona hiciera de 1 a 2 evacuaciones al día. Entonces, la idea es en los niños ayudarles a crear ese hábito intestinal. Además, los movimientos del colon son por segmentos y ondas peristálticas. Y las ondas peristálticas son las que mueven la masa, y las contracciones de segmentación son las que absorben el agua. Y entonces tenemos que los tiempos de tránsito pueden estar: el intestino delgado y colon, la primera parte de la comida llega al cerdo en cerca de 4 horas. O sea, si usted come ahorita un pan como el que teníamos y son las 6 de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana ya está sobre la válvula iliocecal. Pero a las 6 horas ya puede tener algo a nivel del marco colónico, a las 9 horas sobre el colon izquierdo, y ya más o menos a las 12 horas sobre el área del sigmoides
o 72 horas en el colon sigmoides del ano, la parte cercana al esfínter. Entonces, no es que si usted come y hace evacuación sea lo mismo que acaba de comer, no, esa es una falsa creencia que tenemos que darle a entender a los papás de que no es cierto. Es que doctor, el niño le doy lechecita materna y de una vez hace popis, no, está evacuando lo que comió tal vez ayer, pero no es lo que está comiendo actualmente porque no nadie en una estructura tan cilíndrica con tantos recovecos podría ingresar y de una vez salir. Entonces, la absorción que se da en el colon es una capacidad de absorción grande, como el sodio, el agua. ¿Por qué? Porque también en él se absorben más que todo contenidos líquidos. Y ojo con este dato, si usted tuviera un niño con vómito constante, sabe que tiene fiebre 39, fiebre 39. Si no tiene un supositorio rectal, no tiene forma de inyectarlo, hasta la misma dosis de acetaminofén que usted tenga de un jarabe, si usted lo coloca por la parte del esfínter anal, puede ser rápidamente absorbido y controla al niño que tiene fiebre. Entonces, eso es importante también saber. Idealmente, pues sería primero un supositorio. Usted coloca, si un niño está vomitando todo el tiempo, pues por más de que usted le dé el jarabe, lo vomita. Entonces, usted coloca un supositorio en la colita y se absorbe y el niño evita la fiebre y por lo tanto evita la convulsión. Y pues las heces son material inorgánico, son fibras vegetales, pueden tener bacterias como la E. coli, la Enterobacter agerones, bacteroides frágiles. Y yo siempre le digo a las mamás con las niñas y los niños que siempre hay que limpiarlos muy bien y bañarlos muy bien, porque a la bacteria E. coli que está en el popó normalmente le gusta mucho irse a hacer infección urinaria y eso está mal. Y pues irremediablemente tenemos efectos benéficos como es el tránsito intestinal adecuado, pero también tenemos que cuando hay estreñimiento, más de 3 a 4 días, se vuelve muy complejo que el niño tenga una adecuada salud gastrointestinal. La defecación, pues irremediablemente se da por contracciones de la musculatura, del recto, de las heces, que hay un momento en que empieza a haber una inhibición por una excitación, una inervación parasimpática. Y esa inervación parasimpática que era inhibitoria empieza a relajar el esfínter y puede haber una evacuación efectiva. Y este esfínter anal es inervado por el nervio pudendo, el cual se conserva en estado de contracción, siempre tónico, o sea, siempre duro, y que cuando deja de ser relajado se abre y ahí es cuando se da la evacuación. ¿Cuánto se debe incrementar la presión rectal? Entre 18 hasta cuánto, hasta 55 milímetros de mercurio. Se relaja el esfínter externo y puede haber que un desecho, una salida o una expelación del contenido del recto. Y entonces, en resumen, todo el trayecto desde su masticación, desde su parte visual, el postre, la gelatina, hasta su expulsión, requiere de unos procesos. No todo lo que hacemos con el alimento automáticamente es benéfico. En la boca no se absorbe, en el esófago no se absorben nutrientes, pero sí necesitamos que hayan esos procesos de alimentación para que haya masticación, deglución, almacenamiento y demás, para que después haya un aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de todos estos componentes que vimos hoy, desde lo visual, desde la parte occipital, frontal, la salivación, la masticación, la deglución, almacenamiento. Eso nos sucede a todo ser viviente que sea mamífero y especialmente en los seres humanos, seamos niños o niñas, no cambia la fisiología, no cambia la estructura de cómo cuando comemos generamos esa alimentación. Entonces, ojo, porque hay que tener en cuenta estos conceptos, porque usted más adelante va a empezar a ver en patologías o demás conceptos diferentes, como síndrome de malabsorción, apendicitis, colitis, duodenitis, úlcera gástrica, exofagitis, reflujo gastroesofágico y hasta la incapacidad para comer. Entonces, con esta buena clase, que son 3 partes, ustedes la van a tener para que la puedan ir viendo, igual la vamos a reproducir en la clase que tengamos de deporte, pero es fundamental porque si usted ya la tiene y puede aprovechar este fin de semana, puede ir creando cómo hacer la dinámica del juego o lo demás que quieras hacer, sea didáctico, rompecabezas, crucigramas, o quieres hacerlo que los niños de tu casa lo dibujen, que el reloj. Hemos tenido ideas muy creativas. Entonces, la idea es que le enseñes a las personas o a los niños que tienes en casa o a la familia a cómo saber de la importancia de tener un horario establecido,
de la masticación, de la deglución y demás. Entonces quedan estas 3 partes en YouTube para que la puedan ver y compartir. Y además ya está a su alcance la mega tarea, que por practicidad la dejo de una vez, los 3 tópicos que serían, para que la puedan crear. ¿Listo? Buen día.